Estoy muy contento porque estoy aquí con Sergio Argüelles, el CEO de Finsa, una firma muy importante, y ahora nos va a contar pues de qué es la firma, pero sobre todo de un análisis muy importante que nos da un mapa y una radiografía del país desde el punto de vista pues de la capacidad que tiene México de absorber el famoso nearshoring, esta reconfiguración de cadenas de suministro. Sergio, ¿qué es Finsa? Finsa es una empresa que tiene 46 años de operar en México. Es una empresa que arrancó mi padre con una visión pues muy especial de desarrollar proyectos o parques industriales con una calidad de infraestructura muy similar a lo que se veía en Estados Unidos. Y a lo largo y ancho de toda esta historia de 46 años hemos podido ya estar presentes tenemos 22 parques industriales, estamos en 70 diferentes ubicaciones, diferentes a los parques industriales. Las ubicaciones son empresas que nos han pedido desarrollar en un lugar específico, dentro de otro parque industrial, dentro de una ciudad que les interesa por la conectividad, porque tiene proveedores cercanos. Hemos desarrollado 11.8 millones de metros cuadrados en toda la República Mexicana. Estamos presentes en 16 estados, de los principales estados industriales de la República Mexicana. Tenemos, dentro de lo que hemos desarrollado, nos hemos quedado como parte del patrimonio de la empresa y en una estructura de arrendamiento 3.3 millones de metros cuadrados. Lo que sí es interesante dentro de nuestra historia es el 80% de nuestro nuevo negocio es clientes que repiten, que eso pues, es un buen indicador de que nuestro equipo está haciendo las cosas bien. Pero también lo que más nos enorgullece de la historia que tenemos es de que dentro de nuestros parques trabajan más de 300,000 empleos directos. O sea, van 300,000 gentes diarias a trabajar a nuestros desarrollos industriales, donde pues, producen y se generan empleos dignos, bien remunerados. Pues eso te llena de satisfacción. Y en estos 46 años además les ha tocado pues una transformación profunda del país. Primero cuando era un país relativamente cerrado, con otro modelo económico. Luego fueron llegando distintas fases de apertura. En el 94 entra México al Telecán. Y a lo largo del Telecán para acá, pues una transformación todavía más acelerada. Así es. Con miedo en el 2017 cuando fuimos a renegociar el Telecán que acaba de terminar en Temec o USMCA. ¿Cómo ha sido esta transformación? Sobre todo porque hay una diferencia, que antes era primero pues maquila y pura manufactura básica, y hoy realmente lo que observamos en México es una sofisticación en la manufactura y una mano de obra pues realmente muy apreciada en el mundo. Me decía el otro día el presidente de una empresa automotriz, nosotros de la puerta de la planta hacia adentro no tenemos el menor problema, clase mundial y además muy competitivo ya en una escala pues global, considerando centros como Alemania, China, etcétera. Claro. ¿Cómo ha sido esa parte? No, sin duda, lo describiste perfecto. México ha evolucionado desde las primeras maquiladoras, que eran centros de ensamble, era básicamente manufactura básica, gente ensamblando, por decir, arneses o guantes o cosas muy simples. Y es más, la misma construcción de los edificios eran más chaparros, nada sofisticados, y eventualmente nos hemos sofisticado, hemos mejorado nuestro tipo de construcción de edificios. Son edificios ahorita más altos para recibir más la parte de producción que estás mencionando. Y eso eventualmente siempre se vio como parte de la evolución que iba a tener que tener el país. La gente se fue preparando de ser, te digo, empresas muy sencillas, muy ensambladoras, a tener técnicos más sofisticados y obviamente sí poder producir, ya sea en estampado de metal, operaciones tan sofisticadas como la que tenemos ahorita con un proveedor de Tesla, donde tenemos tiene más de 100 robots manejando lo que es la producción de la misma planta. Entonces sí, hemos evolucionado, hemos mejorado. A raíz del Tratado de Libre Comercio sí hubo una conectividad con Estados Unidos y con Canadá importantísimo. Yo creo que eso nos catapultó a
dar el paso y llevarnos a donde estamos. Ahorita Estados Unidos, si bien recuerdo, el comercio que tenemos con Estados Unidos es una tercera parte de lo que se exporta o parte de lo que comercializa Estados Unidos, que es una parte importantísima en lo que es lo que depende del Tratado del Libre Comercio, lo que ha evolucionado del libre comercio. Qué bueno que se ratificó con el presidente Trump. Yo creo que se actualizó, era un proceso natural que se tenía que llevar a cabo. Tenemos que actualizar muchas del clausulado del mismo tratado y estamos muy contentos. La misma gente lo ha tomado bien. Y lo que sí es un hecho, Rodrigo, es de que en México, por más que digan, oye, pues vamos a cuidar, a separar, estamos tan interlazados entre lo que es la producción México, Estados Unidos y Canadá, que somos socios estratégicos los tres. Yo creo que por eso nos hemos beneficiado ahorita con el tema del nearshoring famoso, porque la guerra comercial de Estados Unidos con China fue importante para la región y de ahí pues obviamente nos favoreció muchísimo. Estamos viendo un incremento enorme de inversión asiática, que no sé si recordarás, en el 2013 hubo una fuga de empresas que empezaron a irse a China por las condiciones favorables de mano de obra muy barata que tenía China y el crecimiento potencial que tenía, y sí hubo un momento de preocupación por parte de muchos de los desarrolladores aquí locales. Empezamos a perder textileras que se fueron a China y ahorita ya están de regreso. Claro, sí, y además ha sido digamos, este cambio profundo geopolítico que empezó justamente cuando llegó Donald Trump a la presidencia, en donde definió una serie de medidas mercantilistas, digamos, de cara a China. Y recuerdo el dato que dio a conocer el Banco de México recientemente. China representaba el 21% de las exportaciones del 100%, digamos, que hace Estados Unidos, México 13%, y hoy México ya representa poco más de 15% y China ha caído al 13% que tenía México. Es un crecimiento, pero todavía viene un futuro luminoso, pero donde tenemos que poner mucha atención. Sí. Y ustedes hicieron un análisis granular, digamos, del cómo está el país por regiones y cómo me parece que puede ayudar mucho a ir habilitando otras zonas y habilitando las que ya están y que son un centro, para que entiendan bien cuáles son sus fortalezas, dónde están sus debilidades y puedan aprovechar. ¿De qué se trata este análisis que plantearon? Es un índice de desarrollo industrial. Nosotros con la experiencia que hemos tenido y la penetración o la presencia que hemos tenido en la República Mexicana, estamos prácticamente en los principales estados industriales de la República Mexicana. Hemos visto que cada estado se maneja diferente. Entonces, pues, nuestras decisiones se basaban mucho dentro de lo que es las estrategias de la empresa, se basaban mucho en lo que veíamos, en lo que nuestro equipo de campo nos reportaba, cómo se platicaba con los gobiernos locales, ya sea municipal o estatal, cómo se llevaban, cómo se comportaban, y eventualmente lo que decidimos hacer es crear este índice que sí nos reconfirmara o nos corrigiera mucho de lo que nosotros veíamos. Y este índice pues, es una herramienta para evaluar precisamente el nivel de desarrollo y el potencial industrial de todas las entidades del país. Y tomamos todas, no solamente las donde operamos, sino todas las entidades para darnos cuenta también igual cuáles entidades están pues, con condiciones mucho más complicadas. Y este índice pues, se puede compartir como para que las mismas entidades locales puedan apoyarse, hacer copia de y ver lo que están haciendo estados que sí están funcionando y que sí tienen una estrategia muy definida, ¿no? Claro, porque además lo que vemos a lo largo de todos estos años es que hay una correlación entre los estados más prósperos del país, tomando en cuenta la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, por ejemplo, la más reciente, pues es evidente que los estados que han sido muy exitosos en la manufactura de exportación, pues tienen mejores niveles de prosperidad. Y entonces está en el interés no solo por la inversión, sino por lo que trae de prosperidad a las poblaciones en donde ocurre. ¿Cuáles son los componentes que se tomaron en cuenta para hacer el índice? Fueron 5 ejes que tomamos: la parte de infraestructura, el entorno económico, el entorno social, muy importante, el medio ambiente
y lo que es el desarrollo de talento local. Esos 5 ejes nos ayudaron a más o menos a definir el tipo de evaluaciones que íbamos a hacer. De ahí, cada una de estas etapas, estos ejes, traían como 26 diferentes indicadores. Y de ahí pues hicimos una revisión sobre, que nos llevó a formalizar este documento, en donde tuvimos que clasificar los logros o los estados en 4 diferentes categorías, lo que es los desarrollos alto, el medio alto y el bajo. Y nos ha ayudado muchísimo. Es un mapeo muy completo, donde tienes pues, los estados con mucho mejor puntuación y los estados con menos puntuación, y se van viendo por el mismo color de los resultados de índice que llevamos a cabo. Fue un estudio sorprendente, bueno, que nos va a dar pues, una herramienta como para poder tomar decisiones estratégicas para nuestro futuro desarrollo de inversión en el resto del país. Estamos muy entusiasmados porque ahorita estamos por lanzar nuestro 9º fondo entre coinversiones y fondos vehículos públicos. Estamos apostándole muchísimo a México, y este índice, este documento nos va a ayudar a que precisamente tomamos las decisiones más correctas, y obviamente respaldar nuestra tesis de inversión que estamos llevando a cabo ahorita en el roadshow con todos los posibles inversionistas. Entonces, es un documento que vamos a estar llevando a cabo su revisión, su actualización cada año, y bueno, estamos muy contentos. No, y yo creo que es todo un referente ya en esta primera edición, sobre todo porque vemos pues todos estos indicadores, la consistencia de los mismos. Vemos ahí cómo sale, por ejemplo, evidentemente Nuevo León, que hoy es verdaderamente una estrella, digamos, en el firmamento de esto que pues no es nuevo, pero sí, digamos, en el término del famoso nearshoring, y otras entidades que sabemos que pues están en una, yo la llamaría velocidad lenta, como puede ser el estado de Chiapas, ahora que Guerrero pues de repente está en el centro de la discusión pública, o estados que pueden tener una mayor potencialidad, como puede ser Veracruz, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo entender, digamos, y en estos 46 años de historia de FINSA, cómo explicar, digamos, esas velocidades y, por ejemplo, qué destaca Nuevo León como uno de los ejemplos pues, más acabados de lo que hoy está aprovechando muchísimo este momento? Hay mucho que aprender de este documento, y obviamente la historia misma de cómo se han desarrollado los estados. Nuevo León sin duda es el que mejor puntuaje trae, pero también trae otras debilidades que se tienen que atender, ¿no? El tema ambiental, por ejemplo, es algo que sí se tiene que revisar en el caso del estado, pero sí, tienes infraestructura, tienes preparación de talento, tienes universidades, tienes una buena población, o sea, todos dentro de los indicadores, los ejes que revisamos, sí tienes en Nuevo León con muy buenos resultados. Tan es así que ahorita lo estamos viendo en la inversión extranjera, lo que es la parte del nearshoring, 50% de lo que ha llegado a México ha llegado a Nuevo León, a esta zona, ¿no? Pero también te refleja el índice lo que decías ahorita de Oaxaca, donde están débiles, donde les falta. Creo que salió el número 27, es el antepenúltimo o de los últimos, entre Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Pero te indica también lo que tienen que hacer los estados o dónde están débiles, como para que se tome este indicador y puedan mejorar. Pero pues, el tema de seguridad pesa muchísimo, el tema de la preparación de talento, las escuelas técnicas, eso son básicas. El norte empezó en su momento, combinado por la presión misma de las industrias que estaban llegando, las mismas maquiladoras que llegaron, le pidieron mucho a la población local, a los municipios: oiga, necesito escuelas técnicas, aquí tengo equipo que puedo donar para los CONALEPs y demás, que puedo donar para que se prepare la gente, y yo eventualmente todas las generaciones las puedo contratar. Hubo combinaciones como esas, ¿no? Entonces, la industria ayudó muchísimo a desarrollar la parte técnica, y llevamos muchos años con esta industria. Mucha gente se quejó y decía: no, es que la industria maquiladora nada más viene
a pagar poco y a explotar a nuestra gente. Y no, hubo una combinación de preparación de técnicos y eventualmente llevarlos a lo que es ahorita el norte, con empresas que no solo maquilan, manufacturan, sino también producen, ¿no? y pagan mejor, pagan bien. Lo que tiene que hacer eventualmente el sur es copiar un poquito lo que se hizo en el norte, pero parte de lo que nosotros vimos dentro de los resultados del índice es hay que partir de la educación y la seguridad. Claro. Y quizás después la infraestructura. Y me llamaba la atención, por ejemplo, en el índice, la Ciudad de México, ¿no? Que sale muy bien en innovación por los posgrados que hay. Y eso me lleva a entender cómo, o que nos cuentes un poco cómo se ponderaron, digamos, pues estas distintas características que fueron evaluando. Por ejemplo, la infraestructura versus la educación, obviamente la seguridad, y que me gustó mucho que mencionan la dimensión social, porque finalmente eso es lo que le da sostenibilidad en términos de seguridad y de otros aspectos. Sí, bueno, la ponderación en porcentajes de peso, lo que es la infraestructura, pues sí, digo, si no tienes infraestructura no desarrollas nada. Ese fue de los principales, dimos como 40%. En la parte del el entorno social también le dimos un peso importante, digo, cómo se promueve el Estado, qué otras inversiones se tienen, qué infraestructura habitacional y demás tienes en la localidad. Eso lo busca mucho el inversionista extranjero, dónde va a vivir mi gente, cómo va a vivir mi gente. Entonces, y el resto, los otros tres ejes, tuvieron una ponderación de más o menos un 7 a un 8%. Entonces, de ahí pues partimos. Pero lo más importante es infraestructura y el entorno social de las entidades. Claro, y hay otros componentes que también van a ir adquiriendo, lo pienso así, más visibilidad, por ejemplo, la parte medioambiental, porque evidentemente Estados Unidos hoy tiene esa preocupación, los inversionistas le asignan mucho valor a ese componente y me llama la atención algunas entidades que tienen buenas políticas medioambientales, ¿no? Y que ahí ya tienes áreas de ventaja que pueden, digamos, si los otros componentes van convergiendo, de repente pueden tener buenas condiciones. Es correcto. Cada vez el inversionista pide más y ahí es en donde tenemos que combinarnos con el gobierno federal. Los bancos, el sector financiero está reconociendo el esfuerzo de tener edificios con certificaciones LEED o los mismos parques que tengan certificaciones de la Profepa o de las diferentes certificaciones que hay en México. El mismo PIB tiene una certificación de calidad ambiental y cada día o cada vez que avanza la industria lo pide más, porque para ellos les ayuda en su huella de carbono, que están precisamente tratando de cumplir con las expectativas internacionales. Los bancos están promoviendo precisamente eso, te están dando créditos verdes que te ayudan. Nosotros ya tenemos varios créditos verdes y eso pues, nos ayuda muchísimo en nuestro programa de ESG o ASG. Y por otro lado, los mismos estados están tratando de promover. Hay estados que todavía les queda rezagado, pero muchos estados presionados por muchas industrias están muy conscientes de la tarea que tienen que hacer en la parte ambiental, ¿no? Claro. Ahora, ya nos hablabas de la ponderación. ¿Cómo entender, por ejemplo, pues ya decíamos la infraestructura es básica, la parte social es indispensable, pero obviamente también el capital humano, ¿no? Claro. Porque finalmente cuando una industria aterriza en una entidad, pues necesita tener personas y personas que tengan ciertos grados de calidad académica, por supuesto. ¿Cómo entender, digamos, esa parte en términos de qué estados pueden dar saltos interesantes ahora que tenemos un mapa más completo? Claro. Pienso en Yucatán, ¿no? De repente es un estado que quizás tiene algunos retos de infraestructura, pero ha logrado algunos otros componentes, la paz social le ayuda mucho. ¿Cuáles son, digamos, esas características que de repente pudieran darnos buenas sorpresas positivas en términos de lo que puedan avanzar? Sí, hay mucho. El mismo índice nos ayuda a detectar los estados que tienen un nivel académico más complicado. En el caso de los estados del norte traes más o menos un promedio de escolaridad de 11.5 años, sí. Es casi llegar a
a la preparatoria. Los estados del sur traen un promedio de escolaridad de 8 años, ni a la secundaria llegan. Entonces, pues hay una diferencia importante y eso es lo que ha hecho que los estados del norte se puedan desarrollar, ¿no? La educación, la parte técnica es importantísimo y eso es en donde yo le pido a los estados que sí se concentren mucho en apoyar lo más posible. Nosotros dentro de FINSA tenemos una fundación que se dedica precisamente a becar a muchachos con capacidad o con talento, donde se identifique que trae muchas ganas y buen promedio de escolaridad. Y los becamos, tenemos cerca de 350 muchachos becados en diferentes entidades de Puebla, Querétaro, donde los sacamos de los ejidos y los metemos a escuelas privadas o escuelas con mejor nivel de enseñanza, tratando de ayudar. Pero pues esto es un pedacito de lo que necesita, de lo mucho que necesita México, ¿no? Entidades como Tamaulipas, que tuvo un programa muy interesante en su momento con gobiernos pasados de preparar, de construir escuelas, universidades, y se quedó rezagado, y mucho por el tema de la inseguridad que prevalece en el estado, pero tiene un enorme potencial. Veracruz, con la población que tiene, Veracruz creo que está en el índice número, lo tenemos registrado en 15, con un enorme potencial, tiene mucha población, pero yo creo que la parte más débil de ellos es el nivel académico. Pero tienes infraestructura, tienes un puerto extraordinario donde prácticamente se exporta el 50% de los coches producidos e importados en México. Entonces tiene un enorme potencial y pues, parte del índice es pues, ayudarle también a los gobiernos estatales a que identifiquen sus áreas de oportunidad. Claro, porque pueden cosechar rápidamente y sobre todo al interior de los estados, pienso en los del norte que son muy grandes, ¿no? A veces comparo, por ejemplo, a Corea del Sur es casi el tamaño de Coahuila. Entonces, cuando uno analiza Coahuila, pues ve distintas áreas de oportunidad, ventajas comparativas, por ejemplo, La Laguna versus Saltillo, en fin, y eso también les va a permitir entender exactamente, incluso a nivel más interno, dónde tienen ciertas vocaciones y cómo las pueden alcanzar. Exacto, sí, te puedo decir, Hidalgo, que tiene el nivel 17, pues tienes una vocación que hemos identificado de acuerdo al índice logístico, que podrían desarrollarlo, igual que la Ciudad de México, estás al norte de la Ciudad de México, estás cerca de la Ciudad de México, el centro más poblado de México. Sinaloa, tienes un enorme potencial, estás ahorita en el número 18, tienes ahí infraestructura, estás pegado al Pacífico, lo mismo con Sonora, tienes a Los Mochis, tienes Topolobampo, tienes puertos, entonces toda esa infraestructura que no se está aprovechando, en su momento pues tuvimos la planta hace 20, 25 años, la armadora de Ford que se instaló en Los Mochis y pues todo el mundo pensó que mucha de la industria se iba a ir para allá, pero de alguna forma u otra quedó rezagado, no se aprovechó esa enorme inversión que se hizo en esos estados. Pero bueno, mucho del índice te indica las áreas de oportunidad que tienen los diferentes estados. Yucatán, ahorita mencionabas, Yucatán, con el gobernador, he platicado con el gobernador actual, tienen bien identificadas las necesidades precisamente de la carencia de generación de energía eléctrica o de la distribución de gas natural, que es básico para el desarrollo del Estado, y trae unas inversiones importantísimas en el Estado. Se está moviendo precisamente identificando esas carencias que tiene. Y Yucatán puede ser un jugador importante en el futuro, porque tienes una muy buena conectividad que puedes darte a través del puerto de Nuevo Progreso hacia el este de Estados Unidos. Entonces, pues hay áreas de oportunidad que se pueden aprovechar. Lo que es Quintana Roo, pues, tema logístico, con pues, todo el desarrollo que se tiene en Cancún
y los alrededores, ¿no? Y que más van llegando, por ejemplo, educación en esa parte, en el aspecto de Cancún, pero sobre todo además, cuando uno ve el mapa de las exportaciones mexicanas, están muy concentradas en la parte sur de los Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México, Texas, que es bastante más grande, pero todavía tenemos un enorme potencial de crecer hacia la costa este de los Estados Unidos en distintos ámbitos, ¿no? Y creo que ahí este índice nos puede ayudar también a ver esas posibilidades. Y regionalmente, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, uno ve son estados distintos, pero que forman parte de la misma región y pueden generar sinergias bien importantes ahí. Sí. O sea, te ayuda muchísimo a identificar, bueno, Baja California, que también está muy bien calificado, pues obviamente tiene el mercado de California, que es enorme. Sí. Pero todos los estados como Tamaulipas o Yucatán, si tú haces una división de lo que es la economía de Estados Unidos entre Tamaulipas hacia el norte, agarras todo el este de Estados Unidos, tienes el 60% de la economía americana, que pues tienes una conectividad natural. Y lo mismo lo puede aprovechar Yucatán a través de conectarse con los puertos del este de Estados Unidos. Entonces, pues hay mucho que hacer, pero lo más padre o interesante de este índice es que nos está ayudando a identificar esas oportunidades y bueno, pues que no necesariamente estamos tan fregados, sino sí hay mucho que hacer y mucho potencial para desarrollar. Y la parte de infraestructura, ¿no? Que yo creo que cuando uno ve las partes verdes del mapa del índice, pues se ve ahí muy bien cómo está creciendo, pero todavía lo que tiene que seguir alimentando ese crecimiento y cómo puede ir siendo acompañado de otros estados, ¿no? Porque lo van a necesitar. Finalmente se va encareciendo tanto la mano de obra, es decir, el capital humano, pero también la infraestructura, el metro cuadrado, digamos, va subiendo mucho de precio y de repente se pueden habilitar otras zonas también. Claro. Sí, el tema del precio que mencionas empieza a tener su efecto, ¿no? El norte se desarrolló rápidamente, está muy bien establecido, es más encarecido. Hay industrias que sí pueden pues pagar lo que no les importa porque tienen la necesidad de estar cerca del mercado de consumidores, que es Estados Unidos. Pero hay industrias que sí necesitan aprovechar la mano de obra más competitiva y por eso es importante empezar a desarrollar lo que es el centro. Lo que se tiene que hacer en el centro es capacitar a la gente con lo que ya platicamos de escuelas técnicas y demás. Pero el centro tiene un enorme potencial. Sí está afectando lo que es los precios en el norte, pero hay industria ya muy sofisticada que necesita estar y no necesariamente le importa el precio. Claro. Y cuando vemos la estructura de costos, de hecho, en los Estados Unidos y la dinámica que tiene el mercado laboral, bueno, pues se vuelve muy atractivo México todavía más, aun cuando nos parece a nosotros que el precio ha subido, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué decir, digamos, de lo que te ha tocado observar? Porque hablábamos de lo que va llegando, pero también lo que ha surgido, ¿no? Claro. Hemos visto jugadores mexicanos que hoy incluso ya operan en la región Norteamérica, muchos incluso globales, que han podido habilitar, digamos, eso, que también es uno de los aspectos bien importantes que le pueden decir al empresario local dónde, cómo y dónde está el potencial. Sin duda. Nosotros cuando arrancamos la empresa hace muchos años, cuando mi padre arrancó, yo me integré con él, jovencito. De las cosas interesantes que veíamos era que finalmente el empresario mexicano tenía ese potencial de, pues no solo estar en la línea de ensamble, sino eventualmente desarrollarse. Hubo un caso donde un amigo mío había trabajado para una división de General Motors y le iban a cambiar, iban a llevarse la maquinaria a Estados Unidos y él, por iniciativa de él, les dijo, oigan, préstenme la maquinaria, yo les puedo hacer el ensamble, el estampado de metal que ustedes se quieren llevar o regresar a Estados Unidos. Tenía capacidad técnica, entonces pues puso una bodeguita y puso sus cinco estampadoras que le prestaron y ahorita es uno de los empresarios más exitosos de la zona de allá del noreste de Tamaulipas. Entonces ejemplos como esos se han dado a lo largo de México.
las empresas llegaron, sí, trajeron equipos diferentes y obviamente han preparado a nuestra gente precisamente para tener empresarios que puedan evolucionar y ser empresarios como los que mencionan, ¿no? Lo que sí nos ha faltado como gobierno, yo creo que es apoyar un poco más a las pymes, que es parte de la tarea también que el sector financiero tiene que llevar a cabo. A veces yo creo que nos ha faltado porque debemos de tener mucho más integración nacional de lo que tenemos. Y además vienen decisiones políticas bien importantes en México y a veces lo que se necesita es cierta consistencia, ¿no? Porque a veces desde el despliegue de capital en el sector privado, pues siempre está la duda política y no debería ser así, ¿no? Y los estados exitosos, lo que muestra el índice, pues que han sido consistentes, ¿no? Independientemente, digamos, de las ventajas que tienen desde el punto de vista geográfico, logístico, de las universidades, la consistencia ayuda mucho porque te da certeza y vas construyendo, es como el interés compuesto, ¿no? Al final, cuando lo volteas a ver 10 años después, pues a mí un caso que me llama mucho la atención es Guanajuato, ¿no? Que era un estado pues muy centrado en el sector primario y hoy es uno de los principales exportadores automotrices, de manufacturas, herreras, etcétera. Sí, muchos estados se han puesto las pilas, tienen muy bien desarrollado o identificado las necesidades o las estrategias y te das cuenta cuando visitas a algún estado, vas y platicas con el secretario de Desarrollo Económico o la secretaria y te das cuenta cuáles sí están bien organizados, cuáles sí tienen potenciales y cuáles no. Yo empezaría por invitar a los gobiernos estatales a que sí formalicen bien y copien estrategias de otros estados que han funcionado y tengan una Secretaría de Desarrollo Económico hecha y derecha y le pongan metas y demás para que sí puedan tener esa iniciativa o esa estructura como para poder invitar y ser atractivos a la inversión extranjera. Claro. Llegan compañías y pues cuando llegan a un estado como Nuevo León, pues tienes un equipo de colaboradores que sí te enseñan las bondades que tiene el estado, y cuando llegas a un estado como un estado del sur, Campeche y demás, no necesariamente tienes esa preparación. Entonces, pues hay que también invitar a los gobiernos estatales a que se preparen, que sí se puede, que hay gente que sí se les puede ayudar para que puedan ser más atractivos y más profesionales en su proceso de atracción e inversión extranjera. Sergio, y hace un momento mencionabas Yucatán, hablamos de Veracruz, y en esta administración, que no es nuevo de esta administración, pero sí, digamos, este proyecto del transoceánico que busca habilitar Coatzacoalcos 1, 2 y 10 polos de desarrollo hasta llegar a Salina Cruz. ¿Cómo lo observas y sobre todo qué nos dice de esta parte? Porque pues varios de estos estados, cuando uno ve el indicador, pues no necesariamente están ahí integrados, digamos, en esta parte verde del indicador. Mira, el proyecto del Corredor del Istmo es uno de los 4 proyectos del gobierno federal de nuestro actual gobierno. Yo creo que es el que más nosotros como manufactureros, como industriales, le veíamos más pies y cabeza, porque ese es un proyecto que definitivamente te puede conectar el sur con el norte. Lo arrancaron a principios del sexenio, llevaron a cabo lo que es la preparación de las bases. Nosotros como desarrolladores nos ofrecimos para apoyarlos en ese proceso. Nos tomaron algunas recomendaciones, platicamos con los encargados del proyecto y eventualmente pues ahorita están apenas arrancando lo que es el tema de las licitaciones de las áreas. A mí se me hace importantísimo el tener este posible canal o corredor industrial en esa parte yo creo que tan desaprovechada, que eventualmente vamos a tener pues, un área de muchísimo desarrollo. ¿Qué le falta al desarrollo del Istmo? Pues es igual la infraestructura, la capacidad técnica, el talento,
hay mucha industria que sí se quiere conectar con Veracruz, y con Coatzacoalcos, con todo lo que es la zona, pero no se van porque no tienen acceso a energía renovable o energía verde, y también igual lo que es las líneas de gas natural o la carretera misma, los accesos más simples, o más sencillos o mejor conectados. Muchas de las industrias que nosotros atendemos atienden procesos justo a tiempo, justo en secuencia, y eso se tiene que considerar por la misma, la conectividad misma. Pero que tiene un potencial, yo creo que no va a ser de ahorita, de este sexenio, posible no del siguiente, y es un proyecto a largo plazo que le va a dar un enorme potencial a México, pero no podemos dejar de estar empujando este proyecto. Claro, y ahora que mencionabas de hecho la parte verde, digamos, en términos de energías renovables, me hacía recordar que ahora el Canal de Panamá está con problemas porque como consecuencia del cambio climático, la escasez, digamos, la falta de lluvias, lo está poniendo en entredicho, ¿no? Porque ya el nivel, digamos, del canal ha bajado, no y creo cruzar, que es una oportunidad enorme, interesante para México desde ese punto de vista logístico. Y ya nada más una pregunta adicional, ¿cómo se observa? Es decir, esto nos dice que tienen un diagnóstico y una visión de país, digamos, integrada a lo que hemos estado conversando, y están estos estímulos al nearshoring, que quizás la señal más potente, y esa es mi interpretación periodística, pues es que por lo menos saben dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Y eso es lo importante más allá del aspecto fiscal específicamente. El aspecto fiscal va a ser importantísimo para detonar aquella zona y convencer a la cierta industria que está considerando. El apoyo fiscal va a ser, yo creo que el parteaguas para su decisión. Pero tiene que ir de la mano con infraestructura, con el apoyo de infraestructura, y obviamente el ir preparando, eventualmente comprometerse a preparar o capacitar a la gente local. Pero que tiene un enorme potencial, y es el proyecto del futuro, bien manejado, de México. Claro, porque además cuando alguien decide una planta, pues no está pensando en 3 años, ¿no? Estás pensando a 10, 15, 30. Sí, exactamente. Sí. Que eso es importante visibilizarlo. Nosotros a veces nos metemos con los proyectos de nearshoring, te deciden y quieren estar porque tienen que cumplir con contratos a 2, 3 años. Y por eso se establecen donde hay infraestructura. Pero lo que te ofrece el Istmo es inversiones ya más allá de una necesidad inmediata, sino es un proyecto de 20, 25, 3, 4 generaciones. Se va a publicar entonces el indicador cada año y estoy seguro que se va a convertir en un referente. Sí. Lo están haciendo ya de manera recurrente y obviamente ayuda mucho la divulgación porque eso, bueno, pues manda las señales adecuadas y sobre todo el tema de los incentivos para los tomadores de decisiones tanto privados como públicos, ¿no? Como actores políticos. Sí, es una tarea que se hizo internamente. Yo felicito al equipo que lo preparó. Se llevó a través de varios meses de revisión. Sí es un extraordinario indicador de lo que tenemos como México, como estados, y las carencias y las bondades que tienen las diferentes entidades. Y sí, estamos abiertos a compartirlo con los estados que necesiten algún tipo de apoyo en temas de identificar sus áreas de oportunidad. Pues Sergio, además me parece que es un gran esfuerzo y seguramente esto ayudará a construir los siguientes 46 años de FIMSA, pero del país, generando mucho valor agregado y transformando la realidad de millones y millones de mexicanos, como ha ocurrido hasta hoy y seguramente ocurrirá hasta mañana porque la región Norteamérica es una región muy potente. Y como ya decías, más allá del ruido político y los tiempos que van y vienen, lo cierto es que la integración económica y social de toda la región parecería inevitable y que pues va a generar prosperidad a México, a Estados Unidos y por supuesto a Canadá. Yo soy un fervor creyente de México, toda la vida soy mexicano, nacido en México, vivo aquí, cada vez invertimos más, nos comprometemos más con México, y lo que siempre le he dicho a los inversionistas, los americanos, yo veo la calidad de vida que ustedes tienen, cuando los visitas en Nueva York, cuando sus plantas en Chicago y demás, y ves las ciudades extraordinarias, y bueno,
Yo lo único que les digo, yo quiero tener en México pues esa calidad de vida, que nuestros mexicanos disfruten de esas oportunidades. Y yo creo que el desarrollo de manufactura o la inversión esta que estamos viviendo eventualmente nos va a llevar a esos niveles. Entonces, estoy súper entusiasmado por el potencial que tiene México. La tarea paralela a esto es obviamente el apoyo federal, en donde sí tenemos que tener mucho cuidado con la preparación, que ellos se identifiquen la necesidad de desarrollo de infraestructura y obviamente el tema educativo y la seguridad, que es la tarea del gobierno federal. Sin duda clave, y comparto tu optimismo, además el talento de los mexicanos que lo hemos demostrado en todas estas décadas y que nos muestra también en remesa, en otras cosas, que ese talento es muy productivo y puede generar esa productividad en México, y creo que este indicador es una pieza fundamental, digamos, de lo que vayamos construyendo en el diálogo interno del país para poder avanzar y llegar más rápido a ese potencial que podemos y debemos alcanzar. Y vamos a estar ahí, Rodrigo. Fíjate que algo interesante que sí te comento rápido, antes de que terminemos, ahorita nosotros, pues, como te decía al principio, como país, pues recibíamos puras industrias de ensamble. Ahorita estamos viendo en el norte ya empresas que vienen a hacer investigación, desarrollo, centros técnicos que no se tenían en México. Ahorita una empresa que es proveedor de Amazon, precisamente tiene su Research and Development. También una empresa que se dedica a la refrigeración, está en lo mismo. Tenemos otra que estamos ahorita por desarrollar, una empresa alemana también con una base de desarrollo tecnológico para el tema de movilidad. Entonces sí, ya están viendo a México por su capacidad técnica, las experiencias que han tenido, de la calidad y la productividad que tiene el obrero mexicano, como también obrero creativo que puedes tener estos centros de desarrollo. Entonces eso pues, es una parte importantísima del desarrollo de nuestro país también, ¿no? Y algo bien importante, digamos, no me quiero extender ya demasiado, pero es la fuerza ingenieril, ¿no? Digamos, cuando uno voltea a ver 1994, no teníamos una serie de componentes que hoy tenemos, y que a lo mejor si hemos pensado, oye, México en el sector automotriz pues no pintaba, hoy somos una verdadera potencia. Así es. Y hay otros sectores, por ejemplo, dispositivos médicos, etcétera, en donde todavía no incursionamos, semiconductores, quizás la cadena, ahí vamos. Que a lo mejor en 20 años voltearemos a ver y diríamos, sí, claro, normal, ¿no? Claro, y en realidad es algo que tenemos que construir, y creo que esto abona mucho. Te agradezco muchísimo. Al contrario, Rodrigo, un placer. Estoy a tus órdenes. Y bueno, vamos a compartir, y obviamente el índice está a las órdenes de la comunidad en general. Pues fundamental para construir. Sergio, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.